Resumen de la Biblia del libro Primera de Juan, parte número 3. Advertencia contra los falsos maestros. Capítulo 2, versículo 18 al 27. Introducción. Bienvenidos a este tiempo de reflexión y enseñanza de la palabra de Dios. Hoy meditaremos en un pasaje profundamente importante para la Iglesia y para cada creyente. Primera de Juan capítulo 2, versículos del 18 al 27. En estas palabras, el apóstol Juan nos advierte acerca de los falsos maestros y del peligro de apartarse de la verdad de Cristo. Desde los primeros tiempos de la Iglesia surgieron personas que distorsionaban el Evangelio y negaban que Jesús fuera verdaderamente el Hijo de Dios. Juan llama a estos engañadores anticristos, porque se oponen a Cristo y buscan desviar a los creyentes. Sin embargo, este mensaje no fue escrito para producir miedo, sino firmeza espiritual. Juan anima a los creyentes a permanecer en la verdad que recibieron desde el principio y a confiar en la guía del Espíritu Santo. Vivimos en una época donde existen muchas voces, ideas y enseñanzas que intentan redefinir la verdad de Dios. Por eso, más que nunca, necesitamos discernimiento espiritual y una relación profunda con Cristo. En este estudio aprenderemos cómo reconocer el error, cómo permanecer firmes en Jesús y cómo el Espíritu Santo guía al creyente hacia la verdad. Preparemos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios. Advertencia contra los falsos maestros. El peligro de los falsos maestros. Juan comienza diciendo: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Juan enseña que ya existían personas trabajando contra la verdad de Cristo. No necesariamente eran enemigos visibles de la Iglesia, sino personas que aparentaban espiritualidad mientras distorsionaban el Evangelio. Muchos de ellos habían estado dentro de la comunidad cristiana, pero finalmente demostraron que no pertenecían verdaderamente a Cristo. Esto nos enseña una realidad importante. No toda enseñanza que parece espiritual proviene de Dios. Existen voces que mezclan verdad con error. Mensajes que suenan agradables al oído, pero alejan del verdadero Evangelio. Por eso el creyente necesita discernimiento espiritual. No debemos aceptar toda enseñanza simplemente porque es popular o emocional. La verdad siempre debe compararse con la palabra de Dios. Hoy vemos filosofías, ideologías y enseñanzas modernas que intentan minimizar el pecado, negar la autoridad de la Biblia o presentar un evangelio sin arrepentimiento. Pero la verdad de Cristo no cambia con el tiempo. El evangelio sigue siendo el mismo. El espíritu del anticristo. Juan explica claramente quiénes son estos engañadores. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? El espíritu del anticristo se opone a la identidad y autoridad de Jesús. Negar a Cristo no siempre significa rechazar su nombre abiertamente. Muchas veces ocurre cuando las personas distorsionan quién es Él realmente. Algunos presentan a Jesús solo como un maestro moral. Otros como un profeta. Y otros intentan separar su divinidad de su humanidad. Pero la Biblia enseña que Jesús es el Hijo eterno de Dios, el Salvador del mundo y el único camino al Padre. Negar esta verdad destruye el fundamento del Evangelio. Por eso Juan habla con firmeza. No toda enseñanza conduce a Dios. La salvación solamente se encuentra en Cristo. En un mundo lleno de confusión espiritual, debemos aferrarnos a la verdad bíblica acerca de Jesús. Permanecer en la verdad recibida desde el principio. Juan exhorta a los creyentes diciendo: Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. La Iglesia no necesita inventar un nuevo evangelio. La verdad ya fue dada por Cristo y enseñada por los apóstoles. Muchas veces las personas buscan novedades espirituales o doctrinas diferentes porque desean algo más atractivo o moderno. Pero la seguridad espiritual no se encuentra en ideas nuevas. Se encuentra en permanecer en la verdad eterna de Dios. Permanecer en Cristo significa mantenernos firmes en su palabra, en la oración y en una relación constante con Él. Cuando el creyente permanece en Cristo, no es fácilmente arrastrado por el engaño. Las raíces profundas producen estabilidad espiritual. Así como un árbol fuerte resiste las tormentas, el creyente firme en Cristo puede resistir las falsas enseñanzas y las pruebas de la vida. La unción del Espíritu Santo.
Uno de los temas más hermosos de este pasaje es la obra del Espíritu Santo. Juan dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. Esta unción se refiere a la presencia y guía del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dios no nos dejó solos ni indefensos. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir entre la verdad y el error. Cuando caminamos cerca de Dios, el Espíritu produce sensibilidad espiritual en nuestro corazón. Él ilumina la palabra. Corrige nuestro camino. Y nos recuerda las enseñanzas de Cristo. Esto no significa que el creyente nunca puede equivocarse, sino que Dios provee dirección espiritual para quienes lo buscan sinceramente. Por eso es tan importante mantener una vida de oración y comunión con Dios. Mientras más cerca vivimos del Señor, más claridad espiritual tendremos. El Espíritu Santo nunca contradice la palabra de Dios. Siempre nos guía hacia Cristo y hacia la verdad. Permanecer en Cristo hasta el final. Juan concluye esta sección diciendo: y ahora, hijitos, permaneced en Él. La vida cristiana no es una emoción momentánea. Es una relación constante y perseverante con Jesús. Permanecer en Cristo implica continuar confiando en Él aún en medio de dificultades, dudas o persecuciones. Vivimos en un mundo lleno de distracciones que intentan apartar nuestra atención de Dios. Pero quienes permanecen en Cristo encuentran seguridad, fortaleza y esperanza. La verdadera protección contra el engaño no es solamente el conocimiento intelectual. Es una relación viva con Jesús. Cuando conocemos verdaderamente al Señor, reconocemos su voz y no seguimos voces extrañas. Cristo sigue siendo nuestro refugio seguro en medio de la confusión del mundo. Conclusión. Al llegar al final de esta reflexión, entendemos que el llamado de Dios es claro. Permanecer firmes en Cristo y en su verdad. Vivimos en tiempos donde abundan las falsas enseñanzas y la confusión espiritual. Muchas voces intentan redefinir quién es Jesús y apartar a las personas del Evangelio verdadero. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Jesucristo sigue siendo el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y la única esperanza para la humanidad. Hoy el Señor nos llama a desarrollar discernimiento espiritual. Debemos buscar más su palabra, orar con sinceridad y depender diariamente del Espíritu Santo. No basta con escuchar mensajes motivacionales. Necesitamos conocer profundamente la verdad de Dios. Cuando permanecemos en Cristo, encontramos estabilidad en medio del engaño y paz en medio de la incertidumbre. Tal vez hoy enfrentas dudas, confusión o luchas espirituales. Recuerda esto. Dios no abandona a quienes le buscan sinceramente. El Espíritu Santo continúa guiando a sus hijos hacia la verdad. Permanece cerca de Cristo. Permanece en su palabra. Permanece firme en la fe. Y aunque el mundo cambie constantemente, descubrirás que la verdad de Jesús sigue siendo eterna, segura y suficiente para sostener tu vida. Amén.